Muy bien, hermano, los invito para que abramos la Biblia en Mateo, hermanos. Vayamos al capítulo 28 y miremos el versículo 18, 19 y 20, hermanos. Allí vamos a mirar lo que el Señor, lo que llamamos la gran comisión. Dice el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permite hoy también estar en tu templo, Señor. Sabemos por la palabra de que tú estás en medio de nosotros, de que tú, Señor, nos has prometido que donde nos reunamos en tu nombre tú estarías aquí, oh Dios. Te ha placido que un grupo de tus hijos que están en las misiones, que están llevando a cabo el ministerio de llevar el evangelio a toda la ciudad, estemos reunidos. Gracias, Padre, por eso. Pero te suplicamos y te pedimos, Padre, que esta palabra sea viva y eficaz. Que esta palabra, Señor, nos edifique. Que esta palabra nos exhorte y nos anime para continuar en esta obra misionera en que nosotros hemos sido encaminados y traídos delante tuyo, oh Dios. Gracias por cada misionero, Señor. Gracias por cada plantador, por cada líder que ha sido escogido y llamado en cada obra para que esté allí, Señor, trabajando para la gloria tuya, Señor. Por cada persona que ha sido rescatada, traída, Señor, y que ahora es parte de las misiones y parte de tu iglesia, Señor. Gracias por ello, oh Dios. Y te pido que tus obres y ministre a través de mi vida, Señor, esta palabra, para que sea aquella palabra que nos exhorte y nos anime y nos lleve en ese triunfo que es el hacer la obra tuya. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, mi amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Le he colocado a este título el segundo mandato divino a la iglesia, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan, uno de los domingos yo prediqué sobre el primer mandato divino de la iglesia, ¿no es cierto? Y hoy le coloqué el segundo mandato divino a la iglesia, ¿no es cierto? Aunque realmente es un solo mandato, pero Dios nos lo da como por partes. Cuando estudié en la Facultad de Teología de Carolina del Sur, hermanos, aprendí sobre los pactos y resulta que no hay varios pactos y no hay uno solo, que Dios a través de la historia se fue manifestando y que fue a través de la historia allí llevando personas que llevaran esa palabra de Dios. Pues aquí yo veo algo muy parecido a los pactos o al pacto, hermanos. Veo un mandato que es general, pero lo veo por partes. Lo veo allí por una parte y por otro, hermanos. Si recordamos, o la Escritura nos dice, por tanto, id. Y recuerde que les hablé un día sobre la palabra id, que simboliza o que significa predicar o llevar el mensaje de salvación. O sea que la iglesia lo primero que debe hacer es salir de las cuatro paredes en que nos encontramos e ir a la ciudad, a los campos, a los valles y a todo lugar a predicar del mensaje de salvación a través del evangelio. Y ya les aclaré lo que era el evangelio, que es la muerte, la vida, la sepultura, la resurrección de Cristo para salvación y vida eterna. Así que el primer trabajo que la iglesia tiene es predicar la palabra, evangelizar, llevar el mensaje.
Y mirándolo allí, entonces, por eso, pienso en un segundo mandato, dividido en ese mandato mayor, que es la gran comisión, y lo segundo es, mandato a la iglesia, es discipular, hermanos. Note lo que dice el texto, dice el 19. Por tanto, ¿y qué más, hermanos? Y hace que discípulos. Esa es la idea. O sea que el segundo mandato divino a la iglesia es hacer que, hermanos, discípulos. Bien, hagámonos una pregunta, dos preguntas en esta introducción, hermanos. Primero, ¿qué es un discípulo? ¿No es cierto? Porque algunos ni sabemos qué es un discípulo. Pensamos que un discípulo es todo el que viene a la iglesia y por eso lo llamamos hermano y bueno, toda esta parte. Busqué, hermano, la mejor definición sobre la palabra discípulo e encontré que discípulo es el que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Y ahí está la clave. El Señor nos llama o nos manda a predicar, a hablar a la gente de Cristo, pero la segunda actividad que debemos de llevar es llevar a esas personas en un discipulado para que conozca la vida de quién. ¿De quién? ¿La mía? ¿La suya? ¿O la vida de quién, hermanos? De Cristo. ¿Y las enseñanzas de quién, hermanos? ¿La de nuestra? ¿La de nuestra iglesia? ¿La de nuestra tal vez misión? No, hay que seguir la enseñanza de quién, de Jesús. Así que un discípulo es aquel que hay que llevarlo, hermanos, para que primero que todo conozca de la vida de Jesús, la obra de Jesús, y para que esa persona también escuche la enseñanza de Jesús. Ellos. Porque quedamos cortos cuando a alguien le decimos simplemente Cristo, le damos el plan de salvación o le predicamos, ahí queda la persona como muy ahí en stand-by. Tenemos que llevarlo a un discipulado. Muy bien. Entonces, un discípulo es aquel que, hermanos, que debe aprender de la vida y de la enseñanza de ¿quién? De Jesús. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Bien. Lo segundo es quién debe discipular, ¿no es cierto? Porque aquí está la clave, hermanos. Mucha gente cree, dice el pastor, el líder, los hermanos, pero ¿quién debe discipular? En esta versión o la que he leído en Mateo 28, 19, Jesús le está hablando a sus discípulos o a su iglesia. ¿Quién era la iglesia naciente en ese momento? Eran los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 apóstoles y eso era su iglesia. Ahora, en el siglo XXI, ¿quién será, hermano? ¿A quién le habla? ¿A quién le hablará? Pues a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y quién forma parte de la iglesia? Levante la mano el que forma parte de la iglesia. A ver, ¿todos o no? ¿Sí? Sí, porque hemos aceptado a Cristo, ¿no es cierto? Todos somos la iglesia. Y todos estamos llamados, y esta palabra es para usted y es para mí como iglesia. Quiere decir, hermanos, que el trabajo de discipular debe ser individual, pero también colectivo, hermanos. ¿En qué forma? Individual significa con persona, o sea, personal. Es aquella persona que le hablamos de Cristo y en su momento tenemos la responsabilidad de hacerlo un discípulo, enseñándole de la vida de Jesús y enseñándole la enseñanza de Jesús para que él camine conforme a la voluntad de Dios. O sea que todo cristiano, toda aquella persona que es parte de la iglesia tiene este trabajo, hermanos. Y por eso no me pueden decir otra cosa. Cuando uno le pregunta a una persona, hermano, ¿usted puede discipular a tal persona? No, hermano, yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, yo esto, aquello. Entonces no ha entendido el gran mandamiento o el mandato divino
que Dios le da a la iglesia, que hay que discipular, ¿no es cierto? A los 12, y hoy ¿a cuántos, hermanos? ¿A cuántos? ¿Cuántos son los miembros de su congregación? ¿Cuántos hermanos? Pues ellos son los llamados a discipular. ¿A quién? Al nuevo. Pero también hay un trabajo de la iglesia en discipular que es grupal, hermanos. ¿Y cuándo es grupal? Cuando nos reunimos como iglesia. Pues la iglesia en su reunión principal tiene que enseñar a la gente, hermano, a través de las lecturas. Por eso las lecturas tienen que ser especialmente y pensadas, porque muchas personas van a escuchar. Los cánticos tienen que ser preseleccionados especialmente, porque los cánticos tienen que discipular también, hermanos. Y la predicación también es una manera de discipular, hermanos. O sea que tenemos una tarea personal, individual, y una tarea que colectiva, hermanos. ¿Sí ven? Bien. Ya teniendo en claro esto, hermano, entonces el Señor dice: vaya y salga y predique y lleve el mensaje. Y aquel que recibe el mensaje, entonces páselo al otro proceso, que es el discipulado. Quiere decir que si usted le habla a una persona, usted es el encargado delante de Dios por esa persona. Es como si fuera su hijo. Usted le predica, usted se hace cargo, hermanos, de discipularlo. ¿Sí ven? Tiene que discipularlo. Ahora, considerando esto, hermanos, de que todos como iglesia debemos discipular, ahora hagamos una pregunta, y es la que quiero trabajar en el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos, no es cierto? ¿Cómo hago para discipular a una persona? ¿No es cierto? Es la pregunta que mucha gente me dice, y entonces quiero a través de 3 textos, hermanos, mostrar cómo es que la iglesia debe discipular a aquel nuevo creyente o a aquel que ha sido evangelizado, hermanos. ¿Cuáles, no es cierto? ¿Cuáles son? Pero les voy a mostrar la primera. La primera es que el discipulado debe ser intencional. ¿Usted sabe qué significa la palabra intencional? Que debe tener ¿qué? Una intención, hermanos. Que debemos pensar en que esta persona que se convirtió hoy, ¿qué queremos con ella, hermanos? Que se quede ahí, que solamente venga el domingo, que se siente y que esté ahí nomás. Tenemos que pensar en que esa persona la queremos llevar a cierto momento. Y como ya sabemos que el discipulado es que esa persona que no sabía nada de Cristo empiece a ¿qué? A conocer de Jesús. Esa persona que no sabe de la enseñanza de Jesús, ahora, hermanos, aprenda la enseñanza, los mandatos, los estatutos y todo lo que Jesús manda a través de su palabra, para que él sea una persona obediente. Así que necesitamos entender, hermanos, que hacer discípulo no es algo simplemente que sucede, sino que es el resultado de cristianos que responden en obediencia al mandato divino de Jesús. Iglesia, hermanos, estamos llamados a discipular, hermanos. Es un mandato divino, es una orden divina de Jesús, en el cual quiere que usted discipule, hermanos. Vamos a Mateo otra vez, capítulo 28, hermanos. Y miremos otra vez el versículo 19. Entonces ya les decía que la palabra id, por tanto id, o sea, salgamos y vayamos y llevemos el mensaje y prediquémosle a esa persona. Entonces lo segundo que dice es que haga discípulos, ¿no es cierto? O sea, comunique el evangelio. No es solo comunicarlo, sino que a esa persona
hay que llevarlo a ser un discípulo de Jesús. En cada una de las personas, hermanos, que son llamadas por Dios, tenemos que mirar como meta intencionalmente de que esa persona debe ser un discípulo y que debe crecer, hermanos. Debe madurar, debe conocer de Jesús y debe conocer de la palabra de Dios. Entonces, es invertir en nuestras vidas a ser discípulos. ¿Sabe que conmigo también se sentó una persona e invirtió tiempo, hermanos? Una persona también, hermanos, se sentó y habló conmigo. Yo llegué a la iglesia, hermanos, y simplemente llegué como usted hoy. Escuché un mensaje y hasta ahí más. Pero alguien se tomó el trabajo, hermano, y el tiempo, y dedicó tiempo y dedicó trabajo, hermanos, para llevarme a través de las líneas del evangelio y de la palabra de Dios, para que la comprendiera, para que la tuviera en claro, hermanos, para que pudiera yo recibir ese mensaje y hoy pueda estar aquí de pie, hermanos, predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted invierta tiempo yendo donde las personas y les predique el evangelio. Pero quiere también que usted invierta tiempo de ir y llevar a esa persona a esa madurez espiritual para que se convierta en un discípulo de Cristo, hermanos. Esa es la idea, eso es lo que Él quiere. Mirando este mismo pensamiento, el escritor a los Hebreos, en su capítulo, hermanos, 10, versículo 24, mire lo que dice. Toma en cuenta lo que dice Hebreos 10, 24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí yo veo tres cosas en este versículo, hermanos. Lo primero es que está hablando de nosotros. Nosotros que somos los unos a los otros. Significa que esta debe ser nuestra labor. La labor de la iglesia es de todos, no de unos pocos, hermanos. Todos tenemos que estar, hermanos, evangelizando. La iglesia tiene que constantemente, hermanos, todos los días y todos los años, constantemente en el proceso de evangelizar y en el proceso de discipular, hermanos. Todos los años. Usted misionero, hermanos. Usted, hermano, como plantador. Usted, hermano, como parte de esa misión donde está. Recuerde, el Señor quiere que prediquemos para atraer a la persona, pero esa persona hay que discipularla. Mira lo que dice el texto: considerémonos. No es de unos solos, sino de todos. En el trabajo de discipular debemos pensar, crear estrategias y trabajar en esa labor, hermanos. Hay que tener visión sobre eso. Así que usted, misionero, iglesia o misión, que va a ser un plan de trabajo, hermanos, tiene que estar incluido, hermanos. ¿Qué es lo que debe estar incluido? El discipular, hermanos. El evangelizar y el discipular, hermanos. Evangelizar y discipular, dice allá. Mira lo que dice. Ahora, ¿con qué fines queremos nosotros discipular? Pues dice el texto allí: considerémonos unos a otros. ¿Para qué, hermanos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esos que entran hoy, hermanos, pueden ser los futuros plantadores, los futuros misioneros y pastores de esa obra, hermanos. Esos niños que tal vez andan ahí, es el futuro de nuestra iglesia. Ellos serán posiblemente los futuros pastores de la iglesia, los futuros líderes de la iglesia, hermanos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Invertir tiempo en ellos. Hay que invertir tiempo en el joven.
Hay que invertir tiempo en el hermano adulto que ya llegó. Hay que invertirle, hermanos, porque allí dice para que ellos crezcan. Hay que estimularlos con el fin del crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que crezcan en amor, pero también en las buenas obras. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Evangelizar y hay que ¿qué? Discipular. Esas dos actividades, hermano. Y sabe que esas son las dos actividades menos utilizadas en nuestra iglesia y en muchas iglesias, hermanos. Estamos quedados en eso, hermanos. Muchas otras iglesias tienen ese plan y hacen eso, pero nosotros nos estamos quedando, hermanos. Nos quedamos. Pero ahorita el Señor nos llama así que nuestro discipulado debe ser intencional. ¿Para qué queremos discipular a una persona? Para que sea el futuro miembro de la iglesia, el futuro líder, el futuro pastor o el futuro plantador o misionero de una obra, hermanos. Hay que ver eso. Hay que tener esa visión, hermanos. ¿De qué? De una intención. Así que trabajemos con intención, hermanos, ¿sí? De que esas personas evangelizadas tienen que entrar a un proceso de discipulado para que crezcan y se conviertan en futuros líderes y miembros activos de nuestra iglesia, hermanos. Bien, miremos ahora la segunda y cómo lo hago. En segundo lugar, el discipulado debe ser amoroso, ¿no es cierto? Vemos que el discipulado no debe ser algo frío, porque me tocó, hermanos. Hay gente que uno le dice, hermano, discipule a esta persona. Pone mala cara, hermanos. No, hermano, es que yo no tengo tiempo. No, hermano, es que yo esto y aquello. Y hay personas que se van y entonces por allá en otro lado están diciendo, no, es que me tocó evangelizar y discipular yo no sé a quién. Y yo no quería. Pero como me impusieron, entonces me tocó. Tremendo esas personas que digan que me tocó, hermanos. Cuando debe ser un placer, debe ser un honor que el Señor nos coloque una persona para hablarle el evangelio y que después nos dé el honor de ir, hermanos, y ayudarla a crecer en su vida espiritual. Y que pueda decir, hermanos, yo testifico después de 10, 20 años, no sé, hermano, y pueda testificar y decir, hermano, yo tuve una persona, tuve una señora, un hombre o una mujer que dedicó tiempo y trabajo para que yo hoy estuviera aquí. Entonces la idea aquí no es que me tocó, ¿no es cierto? Usted sí sabe, hermanos, que el llamado que Dios nos hace es a entregar nuestra vida para el bien espiritual de los demás. ¿Usted sabía eso, hermano, o no? O hasta ahora lo sabe, ¿sí? Porque así lo hizo Jesús. ¿Usted sabía eso, hermano? Que Jesús invirtió tiempo de su venida a la tierra para hacer discípulos. Y les voy a mostrar a dónde para que usted lo vea. Vayamos, hermanos, a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, hermanos. Note lo que dice el texto, hermanos. El texto dice en el versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién, hermanos? Por los hermanos. ¿Sí ve lo que está diciendo allí? Lo primero que está diciendo es que Él puso su vida por nosotros. Bueno, algunos dirán, bueno, Él murió en la cruz y todas esas cosas, pero el texto no está hablando de eso. No. ¿Sabe por qué? Porque yo no le puedo decir, usted imite a Jesús. Entonces usted me diría, ¿y cómo lo imito si Él fue a la cruz? Yo no puedo ir a la cruz.
Yo no puedo morir por ninguno. Entonces, ¿de qué está hablando el texto, hermanos? ¿En qué dice allí que Él puso su vida por nosotros? Pues, hermano, el tiempo que Él dedicó a venir a la tierra, sacó 3 largos años de su vida para dedicarle a 10 discípulos, 12 discípulos, hermanos. ¿Usted sabía eso? 3 años. Y dejó tal vez allí esto, aquello, y se iba con sus discípulos. Dedicó 3 años en el cual allí los escribió en la escuela de discipulado a 12 hombres, y constantemente le estaba ¿qué? Ayudando, dirigiendo. Les invirtió tiempo, hermanos, ¿no es cierto? Si usted lee Pedro, hermano, fue un duro discípulo, ¿no es cierto? Y si vemos otros hermanos, también eran duros, pero el Señor entregó ese momento. El Señor dedicó su tiempo para darle allí esa enseñanza a los discípulos. Entonces, lo que Juan está diciendo es que así como Jesús dedicó 3 años de su vida al discipulado de esos hombres, nosotros ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Así que nosotros ponemos nuestra vida por los hermanos. ¿Y cómo la ponemos, hermanos? ¿Será que hemos de morir por los demás? Hermano, hoy voy a morir por ustedes y me van a clavar en esa cruz y me voy a morir por ustedes. ¿Eso será bueno? ¿Sí? ¿Será que eso es lo que dice Juan? Vaya y muera por los demás. No. Lo que Juan está diciendo es que esta es la forma que Jesús lo hizo, invirtiendo tiempo para discipular, y esto es una forma de mostrar nuestro amor a Dios y al prójimo, es dedicando tiempo al discipulado, hermanos. ¿Sí lo podemos hacer o no? Sí, claro, hermano. ¿Sabe que Jesús dijo que el amor es hacia quién? ¿No es cierto? Dijo los 10 mandamientos y los voy a resumir así, ¿no es cierto? Amarás primeramente ¿a quién? ¿A quién hay que amar? A Dios. Y el segundo, ¿amar a quién? Al prójimo. ¿Y cómo amo a Dios? Pues amo a Dios escuchando su mandato divino que dice vaya y discipule. Pero ¿cómo demuestro el amor hacia mis hermanos? Cuando saco tiempo y voy y discipulo a ese hermano, le estoy ayudando. Lo estoy haciendo crecer. Así que, hermanos, lo primero es con intención, siempre pensando en que el hermano o que esa persona debe crecer. Y lo segundo es que debe ser con amor. Siempre, hermano, pensemos en amar a Dios y pensemos en amar al prójimo. ¿Y cómo lo ama usted? Cuando usted quiere ayudarlo, hermanos. Cuando usted saca tiempo. Cuando usted dedica de su tiempo libre, hermanos, para decir, así me toca ir hasta donde sea, pero iré por ese hermano, por esa hermana, y le dedicaré tiempo, y voy a dedicar tiempo, y voy a prepararme bien, hermanos, para darle una buena clase, para que esa persona crezca. ¿Y eso le agradará a Dios o no? ¿Sí o no? ¿Usted qué me dicen? ¿Sí o no? Pero si usted dice, ay, hermano, ay, para ir por allá tan lejos, hermano, no, eso no es que. Y comenzamos a poner todas las trabas y todo lo posible. Y hasta lo llamamos, hermanito, usted hoy sí puede, sí podrá. Pero mire el sol, mire la lluvia, sí podrá reunirse conmigo. Como en otras palabras, diciéndole, mejor no hagamos la clase. Pero mire que aquí dice, en primera de Juan 3:16, que el amor de Jesús fue tan grande que dedicó 3 años de su ministerio al discipular a esos hombres. Y la idea es que usted demuestre el amor cuando usted dedica también parte de su tiempo a evangelizar y discipular a esas personas por puro ¿qué? Amor. ¿Sí ven? Es por amor.
no porque me tocó, no porque es obligatorio, es por puro, ¿qué, hermanos? Amor. Muy bien, ya llevamos dos. La primera es que el discipulado debe ser intencional. La segunda es que el discipulado debe ser amoroso. Y la tercera es que el discipulado implica entrenar al discípulo con la palabra de Dios. Hay que entrar en un periodo de entrenamiento con el discípulo, el que vamos a discipular, hermanos. Así que el discipulado implica entrenamiento, donde se tiene que transmitir y aplicar. ¿Sabe que yo cuando estaba pequeño entré a una escuela de fútbol? Estaba pequeño. Y cuando uno llega a la escuela de fútbol, cree que llega y le sueltan a uno el balón y comienza uno a correr para arriba y para abajo, que a hacer goles. Y el entrenador les dice, bueno, hagan aquí en semicírculo. Y coge el balón y dice, bueno, van a coger el balón y lo ponen al pie, en un pie, y lo va a lanzar para aquí, y luego el otro, y se van así. Y él lo hizo primero. Y después de que él lo hizo, entonces a cada uno nos dio el balón y dijo, hágalo. Entonces, comprendo que el discipulado es eso. Es que yo le muestro a través de la escritura, a través incluso de mi vida, la vida y la enseñanza de Jesús, y por lo tanto espero que mi discípulo ¿qué? La aplique y lo haga. Y entonces ese jugador que empezó ahí viendo a un entrenador es el jugador que en el futuro vale millones de dólares allá en la UEFA y en esos campeonatos. ¿Por qué? Porque hubo un entrenador que le enseñó y él lo practicó y lo hizo, y ahorita tiene los frutos. Y es lo mismo, usted empieza a evangelizar y a discipular a alguien, y en el futuro ¿quién puede ser, hermanos? ¿Quién? Puede ser el mayor predicador, o alguien que haga libros, hermanos, o alguien, hermanos, que evangelice por ciudades y por todo el mundo, hermanos. Es que no sabemos, hermanos, a quién estamos evangelizando, no sabemos a quién le estamos dedicando tiempo, pero la historia ha mostrado que cuando le dedicamos tiempo a alguien, su fruto lo vemos después. Y aunque muchas veces no nos agradezca, hay un sentimiento, hermanos, de victoria y de gloria y de alegría, porque el Señor nos permitió ser instrumento para que esa persona creciera espiritualmente, hermanos. Así que el discípulo hay que enseñarle, pero también, hermanos, que lo aplique. Sin embargo, este entrenamiento no puede estar en cualquier cosa, hermanos, ¿no es cierto? Mire, en internet, hermano, hay 30 y pico años que llevo como cristiano y más de 25 años como pastor, he visto cantidades de discipulados, hermanos. Sí, eso sí, hay de toda la forma y tamaño y manera, hermanos. Usted llega al internet y discipulado, y ahí le sale una cantidad. Pero ¿cuál es el correcto, hermanos? ¿Cuál es el indicado? ¿No es cierto? ¿Cuál será el indicado? Pues he aprendido algo, hermanos, que el indicado es el que sale de la Biblia hacia el mundo, no el que está en el mundo y lo queremos meter a la Biblia. Y por eso para mí el documento más importante que poseo, hermanos, después de la Biblia, es la Confesión de Fe de 1689. ¿Por qué? Porque ese documento lo sacaron de la escritura y no lo mostraron o no los colocaron en la mano. Fue emanado de la Biblia hacia nosotros. Pero hay gente, hermanos, que coge del mundo y lo quiere meter ¿a dónde? Ese no sirve, hermano. Hay que tener mucho cuidado. No todo el que dice allá, ¿no es cierto? Y no todo el que escribe o hace un discipulado es el correcto, hermanos, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado, hermanos.
Para mí el discipulado más correcto es el que utilizamos a través de la Biblia. Es la palabra de Dios. La palabra del discípulo, estar fundamentado es en la palabra de Dios. Y para esto quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 3. Recuerde que Timoteo fue un joven que fue discípulo de ¿quién? ¿Usted sabe quién fue, hermanos? ¿De quién? ¿De Marco? No. ¿De quién? De Pablo, hermanos. Bien, ¿qué dice 2 Timoteo, hermanos? Capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? Espere que es que me perdió Timoteo, hermano. Es que tengo acá algo. Bien, ¿qué es lo que dice? Dice: toda la escritura, ¿qué es? Inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para rearguir. ¿Y para qué más? Y para corregir. ¿Para qué más? Y para instruir. Entonces, todo lo que una persona necesita está en la escritura. Por eso lo primero que está diciendo que es, lo primero es habla de la suficiencia de la escritura. La escritura es la regla infalible que debemos de utilizar porque fue inspirada por Dios. No por los hombres, hermanos, fue por Dios. Y durante años, hermanos, ha sido usada, hermanos, por los hombres y mujeres a través de las iglesias y las casas. Y se han convertido personas porque la escritura es la palabra ¿de quién? De Dios. Lo segundo es que por eso debe ser enseñada al discípulo, porque la escritura tiene una connotación muy especial que necesita el discípulo. ¿Se acuerda que necesitaba aprender el discípulo? ¿Se acuerda que les dije? Son dos cosas que el discípulo va a aprender, hermano. ¿Cuál? Primero, la vida ¿de quién? De Jesús. ¿Y dónde está la vida? ¿Y dónde está Jesús? Está en la escritura, hermanos. Y debe, segundo, aprender ¿de qué? De la enseñanza de Jesús. ¿Y dónde está? En la escritura. Y por eso Pablo le está diciendo, la escritura es la palabra infalible en el cual usted y todo discípulo debe aprender. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿No es cierto? Para su aprendizaje, hermanos. Hay que enseñarle la palabra. Pero miremos el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le dice? Que tiene un fin o un propósito. ¿Cuál es el fin o el propósito de enseñarle al discípulo la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Busca ahí, hermano, mire a ver en el texto. Mírelo a ver. A fin de que ¿qué? Que el hombre de Dios sea ¿qué? Así que el propósito de la escritura es perfeccionar al ser humano. Que sea que perfecto, tiene un fin o un propósito. El deseo de enseñarle al discípulo no es que venga constantemente a la iglesia, hermanos. Es que se vuelva un discípulo de Jesús y diga: voy a ir a la iglesia porque es la orden de mi Señor, y vengo, hermano, y no se duerme. Y cuando canta, canta, hermanos. Y cuando ora, ora, hermanos. Y escucha con atención la palabra. Desafortunadamente muchas personas no lo hacen porque no quieren perfeccionarse, o la palabra les parece que no es importante. Hay que perfeccionarlos. El fin es que lleguen a ser perfectos, no igual a Jesús, pero sí en un conocimiento profundo de la obra, la vida y la enseñanza de Jesús. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es que esa persona debe perfeccionarse, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra.
para que siga la obra de discipular a otro. Mire aquí la cadena, hermanos. Yo evangelizo a esta persona, a Marta, le digo, Marta, el Señor, y le predico. Luego le dedico tiempo a ella y la discipulo. ¿Para qué es, hermanos? Para que la llevo a un discipulado de perfección, de profundidad, de enseñanza y de conocimiento. ¿Para qué? Para que ella en su tiempo, ¿qué debe hacer, hermanos? ¿Qué debe hacer? Discipular a otro. Desafortunadamente, cuando se discipula o se está llevando el mensaje de un discipulado a la persona, la mayoría no ponen cuidado, hermanos. La mayoría piensan que eso es algo, cualquier cosa. Y cuando ya termina o ya se termina las 10, 12, 14 lecciones, tú no le dices, hermano, como usted ya asistió al grupo durante 14, 8 o 10 o 12, entonces ahora le toca a usted discipular. Le abren los ojos a uno como, yo, pastor, yo, hermano, pero si es que yo ya no sé nada, es que no sé nada, me dice. Le digo, pero ¿cómo, hermanos? Si lo de discipular, lo de los grupos de conexión lleva años aquí, hermano, y lo del material y el discipulado lleva años, ¿usted cómo no va a decir que no sabe? Entonces, cuando el líder estaba hablando, hermano, y tratando de mostrar la enseñanza, ¿dónde estábamos, hermanos? ¿Dónde estábamos? ¿En qué planeta estamos? Entonces Pablo está diciendo, la escritura tiene un fin, un propósito de perfeccionar para que siga la obra de Dios, para que esa persona se vuelva un multiplicador, para que ese nuevo convertido, después de ser discipulado, se vuelva en un discipulador que lleve también el mensaje, pero también entrene o enseñe a otras personas. ¿No es cierto? Así que el discipulado con la palabra es para que la persona sea un discipulador, hermanos. Es hacer nuevos discípulos para que en su tiempo se conviertan en ¿qué? En un discipulador, hermanos. Ojalá lo más pronto, ¿no es cierto? Así que el discipulado, hermanos, es que primero debe ser intencional. Segundo, el discipulado debe ser amoroso. Y lo tercero, el discipulado implica entrenar al discípulo en la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué podemos concluir para terminar ya el mensaje, hermanos? Primero, diciendo que el discipulado no es un programa de la iglesia, hermanos. Porque mucha gente cree que es un programa. Y entonces de aquí a un mes programamos un discipulado. O al fin del año, o al principio, o tal cosa, un discipulado. Y entonces lo metemos como un programa. Pero yo entiendo, hermanos, que el discipulado no es un programa, sino un proceso que la iglesia debe cumplir todos los meses y todos los años, constantemente. Evangelizar, discipular, evangelizar, discipular, evangelizar, discipular, hermanos. No es un programa, debe ser un proceso continuo de la iglesia, todos los días y todos los meses del año, hermanos. Es un proceso, no un programa, hermanos. Y segundo, recordarles cómo podemos discipular. Ya les dije, siendo intencional, siendo amoroso y entrenando al discipulado con la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Esa es la forma. Y quiero que usted, hermanos, le pida al Señor. Si usted tiene pereza, dígale, Señor, es que yo siento pereza. Si es que usted se siente frustrado, dígale, Señor, yo me siento frustrado. O si usted dice que no sabe porque no aprovechó el tiempo para aprender bien, entonces dígale al Señor,
pero también pídale a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a ser buenos discipuladores, buenos evangelizadores y buenos discipuladores. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Rey, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Habla a cada uno de nosotros en particular, Señor. Yo sé que este mensaje no ha quedado vacío. Al menos, Señor, en mi vida, Padre, ha hecho algo, Señor. Y permita que ahora cada uno de los que estamos de pie, Señor, tomemos una decisión hoy de decirte, Señor, queremos cumplir el mandato tuyo que primero nos manda a evangelizar, que seamos buenos evangelizadores, personas que transmitamos el mensaje de salvación y de vida eterna. Pero también, Señor, ayúdanos a cumplir ese segundo mandato, que es de hacer discípulos a todo aquel que hemos evangelizado, a todo aquel, Señor, que necesita crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor. Prepáranos, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia que cumple el mandamiento de ir y predicar, y el mandamiento de hacer discípulos de esos evangelizados, Señor. Obra precioso y maravilloso, Dios. Glorifícate con tu gracia y tu poder. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Gracias por su atención. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.